Gloria al nombre de Jesús. Les saludo en el admirable nombre de Jesucristo. Estoy en esta hora con todos ustedes compartiendo un tema muy importante como es el tema de la oración. Y en este momento quiero presentar a Jesús como el modelo de oración. Ese ejemplo a seguir, ese ejemplo que Él nos ha dado para que nosotros sigamos sus pisadas. Vamos pues en el nombre del Señor Jesucristo a iniciar pidiéndole al Señor Jesús que Él tome el control de mis labios y también que todos estos versículos se queden en el corazón de cada uno de los oyentes. Hebreos capítulo 5, el versículo 7. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Nos dice la poderosa palabra de Dios. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo en los días de su carne. Vemos a Cristo en los días de su carne, que Él se humilló, Él en su humanidad, en su carne, Él también ofreció ruegos, súplicas, y no solamente ruegos y súplicas, por las mejillas de Jesús corrieron lágrimas, lágrimas que fluían por un gran clamor que Él hacía. Dice la palabra del Señor que Él ofreció este gran clamor al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Cuando oramos debemos de tener un temor reverente, debemos de saber a quién estamos dirigiendo en la oración. Nosotros dirigimos la oración al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Este es el orden en que la Biblia nos enseña a orar, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos responde, Él nos oye. Ese es el orden. Gloria al Señor Jesús. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, en este estuche, nosotros también debemos orar en todo tiempo. No podemos bajar la guardia, debemos de orar. Cuando nosotros oramos, estamos librando batallas, estamos acercándonos cada día más al trono de la gracia, a Jesucristo. Nos acercamos al Padre, creyendo que Él nos escucha y que nuestras oraciones no son en vano. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en San Lucas, capítulo 6, el versículo 12. Dice la palabra de Dios: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El versículo 12 y el versículo 13. Vemos a Jesús que pasó toda la noche orando a Dios. No hizo una oración de media hora, ni una oración de 2 horas, ni de 3 horas. Dice la palabra de Dios que pasó toda la noche orando a Dios. Pero había un propósito muy grande, y era la elección de los apóstoles de Jesucristo. Era necesario Él presentar en oración antes de Él hacer una elección. Gloria al Señor. Entonces lo vemos que pasa la noche orando. Entonces vemos a Jesucristo derramando lágrimas, lo vemos clamando, lo vemos ofreciendo ruegos y súplicas. También lo vemos en el tiempo de la noche orando a Dios. Vamos a mirar también, a reflexionar nosotros.
¿Cuánto tiempo nosotros hemos dedicado en la noche, en una vigilia? Y si en ese tiempo de la vigilia nos hemos arrodillado a orar 2 horas o 3 horas, o es porque hay alabanzas y porque está la palabra, entonces pasamos la noche. Y sí, porque es muy bueno cuando nos están hablando, el sueño se ahuyenta. Pero realmente, ¿qué tiempo hemos ofrecido nosotros en la noche para orar? A muchos de nosotros nos ha tocado pasar en horas de la noche, en una sala de urgencias, quizá en una sala de cirugía, mm, eh, cuidando a un familiar porque está enfermo o porque estamos desvelados y no podemos dormir, o porque tenemos un dolor que nos atormenta y no nos deja dormir. Y han sido estas las causas para nosotros desvelarnos en la noche. Pero ¿qué tiempo nosotros hemos dedicado para tener una intimidad, para entrar en las cámaras secretas y orar a nuestro Dios y deleitarnos y alegrarnos en esta oración? La oración tiene muchos obstáculos y es para el cristiano un obstáculo. Cuando el cristiano va a orar, vienen los pensamientos, vienen muchos obstáculos que se presentan, el sueño, bueno, vienen muchas cosas, no solamente para el cristiano, también para los que no conocen a Dios todavía, no han tenido un encuentro personal con Él. eh, Puede ser que hagan oraciones muy cortas, de 2 minutos, 5 minutos, y de ahí no se pase. Pero acá quiero enfatizar en la vigilia, en la noche. Dice que Jesús pasó toda la noche orando a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno nosotros también hacerlo. Eh, la palabra de Dios nos dice velar y orar. Debemos de velar, de vigilar, de estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en San Lucas, el capítulo 5, versículos 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vemos a Jesús apartándose a los lugares desiertos, a los lugares solitarios para orar. Cuando nos habla de lugares desiertos, vemos que en el desierto hay sed, en el desierto hay soledad, en el desierto no hay nada tan agradable. Pero a él le gustaba buscar esos lugares desiertos para poder orar. Nosotros creemos que si no estamos acompañados de 2 o 3 personas, entonces esa oración no va a ser tan efectiva. O cuando nos reunimos en la congregación, queremos ver toda la congregación reunida y queremos que todos nos unamos a orar. Sería algo maravilloso. Pero hay tiempo para todo. Qué bueno es también tener esos espacios a solas con Dios y poder orar a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros oramos a Él en lo secreto, dice la palabra de Dios que Él nos recompensará en público. Gloria al Señor Jesús. Vamos a continuar acá. Dice que su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a estos lugares desiertos. Gloria al Señor Jesús. Pero en el desierto, cuando llega ese momento de angustia, de aflicción, pero vemos a Jesús como la peña de Oreb. Él es esta peña de Oreb que está fluyendo, que está brotando. Esta peña de Oreb que tiene un agua en abundancia, que Él mismo nos dice que tomemos de esta agua. Él nos ofrece el agua de la vida.
Él nos ofrece un refugio para que nosotros acudamos a Él. Y aquí vemos a Jesús que se apartaba a los lugares desiertos para orar. Gloria al Señor. Vamos a leer también el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí ya vemos a Jesús dándonos un ejemplo de orar en la mañana, muy temprano. Vemos a Jesús orando muy de mañana. Aún no había salido un nuevo día y posiblemente 3 de la mañana, 4 de la mañana, antes de llegar el nuevo día, 6 de la mañana que ya se ve todo con claridad. Pero dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, cuando dice siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué ejemplo tan hermoso que Él nos da, que Dios nos ayude a nosotros poder vencer todos estos obstáculos cuando estamos allí arropados con la cobija y pegados a la almohada, donde no queremos levantarnos a orar porque dormir es rico, es delicioso. Pero vemos a Jesús dándonos el ejemplo de una oración muy temprano, en horas de la mañana. Empezar un nuevo día con Jesús en nuestro corazón. Empezar un nuevo día poniendo nuestra vida, nuestra familia en las manos del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Subir al monte, al lugar alto, a la montaña. Vamos a leer acá en San Mateo, capítulo 17, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Gloria al Señor. Allí vemos a Jesús subiendo a un monte alto, pero aquí sí va en compañía de algunos, no de todos, de algunos de sus apóstoles. Entre ellos vemos que toma a Pedro, a Jacob y a Juan. Va con estos 3 apóstoles a un lugar alto. Cuando se ora en espíritu y en verdad, Él nos permite ir a las alturas. Como dice una alabanza muy hermosa, no hay lugar más alto que estar a tus pies. En las alturas podemos disfrutar y gozarnos de la presencia del Señor, y allí es donde se viven experiencias muy hermosas. Estos 3 varones de Dios tuvieron una experiencia muy hermosa, porque dice la palabra de Dios que Jesús se transfiguró delante de ellos y ellos vieron algo hermoso. Fue algo que solamente ellos lo vivieron y lo vieron, y fue allí en la altura donde fueron con Jesús que pudieron experimentar esa maravillosa revelación que Jesucristo les hizo de la transfiguración. Vamos a mirar también en San Mateo capítulo 14. Capítulo 14, San Mateo, el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche,
estaba allí solo. Aquí vemos a Jesús que había tenido un trabajo durante el día, durante la tarde, y había estado con una gran multitud, pero ya él quería llegar a un espacio donde necesitaba orar. Y dice la palabra del Señor en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Qué bueno es subir a través de la oración. Que Dios nos permita que esa oración suba delante de su presencia. Que esa oración no se quede en medio de cuatro paredes, sino que esa oración suba delante del Señor Dios Todopoderoso y Él reciba las oraciones de su iglesia, de su pueblo. Hermanos, si nosotros oramos con fe, si nosotros oramos conforme al modelo que el Señor nos da en su palabra, estas oraciones serán respondidas, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos subir. Cuando subimos escalas, cuando subimos por un camino pendiente, nos da fatiga, nos da calor, nos cansamos, nos fatigamos. Cuando llevamos mucho tiempo, muchas horas en oración, nos duelen las rodillas, o llevamos mucho rato llorando, nuestros ojos se hinchan, vemos que nuestros párpados se inflaman, y cuando vamos a abrir nuestros ojos, porque hemos llorado mucho, nuestra vista está borrosa. Pero al subir tenemos experiencias muy maravillosas a través de la oración. Yo las he vivido, yo las he tenido. Para mí la oración ha sido algo tan especial y tan maravilloso en mi vida. La oración personal y la oración intercesora también. Porque a través de este canal, donde he podido acercarme a mi Padre Celestial, por la oración, porque a través de esta oración es el único medio universal que a través de este lenguaje bendito, de la súplica, de la oración, Dios nos permite llamarle durante las 24 horas del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, a la madrugada, en los lugares desiertos, solos, acompañados, pero estas oraciones no son en vano. Oremos al Señor para que Dios derrame espíritu de oración sobre nuestras vidas, para que no sea una oración de momento, sino que sea una oración constante, que fluya delante de la presencia del Señor. El Salmo 24, Salmo 24, vamos a leer el versículo 5. Hay unos textos muy hermosos. Quiero leer desde el versículo 1. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.
Alzado puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Dice la palabra de Dios, el limpio de manos y puro de corazón. El poder subir, poder lograr que esta oración suba delante de la presencia de Dios, que Él la reciba, que Él la acepte. Necesitamos hacerlo con un corazón limpio. Necesitamos hacerlo con un corazón sincero para la gloria del Señor. Jesús nos da también una palabra muy hermosa de cómo Él era constante en la oración y tenía un lugar muy especial donde Él oraba, y era en Getsemaní, que era un huerto, el huerto de Getsemaní, que significa prensa de aceite. Gloria al Señor Jesús. Era un lugar solitario también, pero era el favorito de Jesucristo. Vamos a mirar acá en San Mateo, capítulo 26. San Mateo 26. Desde el versículo 36. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Lo llevó a un lugar llamado Getsemaní. Llevó a sus discípulos para mostrarles su lugar, el lugar donde Él podía doblar sus rodillas, no solamente sus rodillas, Él oraba con su rostro. Vamos a continuar leyendo para darnos cuenta cómo era la oración que hacía Jesús allí en Getsemaní. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. El Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, lo vemos postrado sobre su rostro, con su rostro en tierra. Nos dice la Biblia que Jesús se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. La oración tiene un gran valor delante de Dios. Dure 20 minutos, media hora, no sé, Él lo sabe. Depende de la intención, depende de la forma en que nosotros lo hagamos, y lo hacemos con una entrega para nuestro Dios. Pero aquí nos hace énfasis en una hora. Dice: no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Es un deleite el tema de la oración, porque en este tema Dios nos quiere enseñar a orar, nos quiere meter allí en ese molde de la oración para que nosotros sigamos estas pisadas de Jesús. Jesús ora por los transgresores. Isaías capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta oración que allí en la cruz del Calvario también nuestro Dios elevó esas palabras diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una oración intercesora, una oración donde Él estaba orando por los transgresores. Continuemos leyendo la palabra de Dios en San Lucas capítulo 6. Versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Que el Señor nos manda a orar por los que nos calumnian, por los que hablan mal de nosotros. Pero el Señor dice: orad por ellos. Gloria al Señor Jesús. El versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Que nos refleja, nos enseña este carácter bendito de nuestro Dios, de amor, un carácter de amor, una de las cualidades del fruto más glorioso que Él nos ha dado a nosotros. Este fruto que ocupa el primer lugar, donde el Señor nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Este amor que debe estar en nuestras vidas para poder orar por aquellos que nos persiguen, que nos calumnian, que nos quieren hacer mal, pero nosotros debemos de orar por ellos para que Dios tenga misericordia. Vemos también a Jesús como intercesor. Vamos a leer acá en Romanos capítulo 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Tomemos el versículo 33 para que la palabra sea más clara. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro, es el que ora por nosotros, es el que intercede por nosotros. Gloria al Señor Jesús. Hebreos capítulo 5. El versículo 25 y 26. Perdón, Hebreos capítulo 5, volviendo a tomar acá el 6, perdón, el 7, dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Que no se nos olvide que Jesús es ese modelo por excelencia de la oración. Algunas personas han llegado a decir que en este tiempo ya no podemos estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y llorando, que porque es tiempo de celebrar y tiempo de fiesta y que no debemos de estar llorando tanto y con la lista de peticiones. Pero hermanos, ¿a quién más nosotros iremos? La oración no es solamente para presentar la lista de peticiones. La oración tiene unos elementos de oración que los vamos a ver también en este tema. Vamos a ver varios temas en relación a la oración. Quería primeramente presentar a Jesús como este modelo, como este ejemplo a seguir. Pero vamos a ver otros temas en relación a la oración que son muy edificativos para nuestra vida espiritual, para poder orar mejor, para poder hacerlo mejor, para poder orar con más fervor. Algunas personas han llegado a decir que no hay necesidad de tanta oración, pero a medida que usted vaya entrando, vaya tomando nota de estos versículos, se va a dar cuenta que sí es necesario. En este tiempo es donde más nos debemos de acercar y de buscar al Señor Dios Todopoderoso en un clamor, pidiendo por nuestra familia, pidiendo por nuestra vida espiritual, porque en nosotros estamos en este mundo como peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros vamos de paso, pero tenemos que ganar nuestra corona. Nosotros tenemos que luchar en esta tierra. Tenemos que ayudar a muchas personas. Tenemos que orar por las naciones. Tenemos que orar los unos por los otros. Hay muchas personas esperando que tú eleves una oración, una súplica, para que Dios pueda ayudarlos. Hay personas que están encadenadas, que están cautivas, y nosotros somos conscientes que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Gloria al Señor. El Evangelio de San Juan, capítulo 17, vamos a continuar viendo a Jesús como el intercesor por excelencia. Aleluya. Porque Él es este mediador glorioso. Él en los días de su carne ofreció estos ruegos y estas súplicas por usted y por mí.
estábamos lejos. Y ahora por sus oraciones, por sus ruegos, usted y yo estamos ahora en la presencia del Señor. A usted, hermano cristiano, a usted, hermana cristiana, que sabe lo que es orar, clamar, llorar, suplicar. Un día Jesús también lo hizo, no solamente de un día. En estos 3 años de ministerio de Jesús, yo no sé cuántas veces lo hizo, si en los 3 años, si lo hizo, no sé, pero lo que sí sabemos es que oró en la mañana, en la noche, al amanecer, en lugares desiertos, en lugares altos, en lugares donde separó algunos de sus discípulos, en lugares donde eran sus sitios preferidos también para orar. Y ahora vamos a mirar acá esta oración intercesora que él hace en el Evangelio de San Juan capítulo 17. Dice que Jesús ora por sus discípulos. Aquí ya con esta lectura termino este tema para darle paso a otros temas que van también en relación a la oración. Entonces quiero que usted esté muy atento con este capítulo 17 que es tan hermoso. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste,
yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Gloria al Señor Jesucristo. Qué palabra tan hermosa, hermanos. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no esperar en Él si Él es nuestro todo? Esta oración donde Él te ha presentado a ti, me ha presentado a mí, es una oración donde hay una súplica de protección, donde hay una súplica de santificación, de bienestar para nosotros, donde Él ha declarado que donde esté un hijo de Dios, donde esté este que Dios ha llamado, también Él estará ahí presente. Es la satisfacción más grande, hermanos, de poder darnos cuenta que esta oración que Jesús elevó, esta oración que Él hace por los discípulos, no solamente fue por los discípulos, también estábamos presentes tú y yo. Esto es algo de mucha satisfacción, de un gran gozo. A mí me alegra mucho mi corazón estas palabras de oración que Jesús elevó. Bueno, no siendo más, hasta acá son los versículos que encontré, que traje en este tema de Jesús como modelo de la oración, para que sigamos sus pisadas, pero vienen otros temas en relación a la oración. Dios les bendiga y les guarde.